sus manos, mira sus pies. Tanto amor Él demostró por mí. Mira sus ojos tan llenos de amor. Su vida dio en una cruz por mí. Cristo te amo, mi corazón te anhela. Cristo te amo, mi alma te desea. Mira su rostro, mira su bondad, y Él me amó aun siendo un pecador. Mira sus llagas, su gracia y perdón. Contempla la victoria que nos dio. Cristo te amo, mi corazón te anhela. Cristo te amo, mi alma te desea. Cuán grande amor nos dio, Él se entregó para darnos vida. El Rey eterno, exaltado, coronado en gloria. Cuán grande amor nos dio, Él se entregó para darnos vida. El Rey eterno, exaltado, coronado en gloria. Cristo te amo, mi corazón te anhela. Cristo te amo, mi alma te desea. Cristo te amo, mi corazón te anhela. Cristo te amo, mi alma te desea. Desea mi alma, Jesús. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noche de Fe. Te saludo con aprecio, con cariño, en nombre de nuestros apóstoles Mauricio e Indira, en nombre de mi familia y de todo el equipo pastoral de la Iglesia La Catedral del Reino. Es una maravilla poder darle gracias a Dios esta noche, porque estamos en el mes de agosto en el que el Señor ha puesto un tema maravilloso, el desierto. Pero más maravilloso es poder entender que el Señor hace florecer en el desierto, pero necesitamos una actitud correcta, esa actitud de resiliencia, como ya hemos hablado, nuestro pastor nos ha explicado durante todos estos días, que es la capacidad que tienen los cuerpos después de sufrir una presión, volver a su estructura original.
Hay que tener resiliencia, pero también confianza en el que te está llevando en ese proceso. Confianza en Dios. Cuando tú y yo podemos confiar en Dios, entonces nuestra fe aumenta, nuestra capacidad de permanecer y de transitar por ese desierto donde nunca falta el Señor. Quiero invitarte a que oremos en esta noche para que el Señor se manifieste con mayor claridad en nuestros corazones y en nuestras mentes. Oramos en esta noche por aquellas familias que se encuentran en dificultades, para que sea el Señor fortaleciendo sus lazos, para que haya unidad. Oramos por aquellas familias que están viviendo dificultades económicas, que están viviendo un desierto económico, para que el Señor traiga provisión. Oramos por aquellas personas también que están enfermas en las clínicas y en los hospitales, para que el Señor lleve sanidad y sobre todo consuelo. El Señor es un Dios de consuelo. Oramos por aquellas personas que se sienten vacías, solas, para que puedan entender que el Señor está allí en medio de todo. No importa cuál sea tu desierto, no importa cuál sea la dificultad, en qué área de tu vida. Lo importante es que el Señor está contigo para que puedas salir de allí. Pero cuando salgas del desierto vas a salir tan fortalecido que vas a tener que mirar allá atrás para saber de dónde te sacó el Señor, pero en victoria. Y lo podemos ver en la palabra, en el libro de Éxodo. Encontramos a un pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud e inmediatamente fue llevado al desierto. 40 años tuvo de travesía por el desierto, en donde no le faltó nada, absolutamente nada. Por encima de sus miedos, el Señor fue tan maravilloso, tan generoso, que ni siquiera su ropa se desgastó. Allí hizo caer maná, pan del cielo, brotó agua de las rocas, y sobre todo en su travesía iba mostrando oasis. Los oasis son lugar de bendición que el Señor creó para que nosotros pudiéramos tomar fuerzas y continuar con el proceso. Físicamente, cuando vamos a investigar sobre los oasis, son lugares en medio del desierto donde brota el agua y sobre todo brotan palmeras como estas que tengo atrás y otras vegetaciones. El oasis ocupa un lugar muy específico del desierto, porque la intención es que la gente, las personas que van transitando por allí, puedan aprovisionarse del agua y de la comida y continuar. Pero mucha gente teme al desierto y vive buscando sus oasis, y en medio de su deseo, pueden trastocar su realidad. Y es allí donde se confunde muchas veces el oasis con los espejismos. Y de eso quiero venirte a hablar en esta noche de fe. Porque hay que tener claridad que en esa travesía, en ese proceso por el desierto, nos vamos a encontrar con oasis, que son fabricaciones de Dios. Es el resultado de lo que Dios hace. Pero los espejismos son el resultado de los miedos del hombre, del ser humano, pero también de su deseo. San Agustín tenía una frase maravillosa que decía que producto del deseo, de lo que desea el hombre, nace el amor. El amor hacia el dinero, el amor hacia la fama, el amor incluso hacia el dolor. Hay gente que ama el dolor, que ama el sufrimiento, y convierten, en lugar de convertir un desierto en el que se está procesando, lo ven y lo convierten en un espejismo. Un espejismo también tiene que ser definido como una ilusión óptica. No sé si te ha pasado cuando vas por una carretera a mediodía y a lo lejos ves como si la carretera hirviera y como si hubiese mucha agua. Investigando, era un problema óptico que surge de la refracción de la luz, porque la luz solar entra en línea recta, pero con el calor y los vapores se deforma y nuestro ojo lo percibe en forma distinta. Es decir, los espejismos son una distorsión de la realidad que existe en nuestra mirada, producto de una visión equivocada. Esa visión, por ejemplo, que tuvo Agar cuando salió de la casa de Abraham y de Sara, no porque ella fuera la víctima, simplemente como el resultado de sus acciones, fue llevada al desierto, y cuando se le acabó el agua y la comida, producto de su temor, producto del problema de la falta de visión que había interna, empezó a ver espejismo de muerte y se sentó y puso a su hijo como a 150 metros a tiro de piedra, dice la palabra, y se sentó a verlo morir. Su mala percepción, su falta de confianza en el Señor, que fue quien se le apareció. Ella no buscó al Señor. El Señor escuchó los gritos del hijo y apareció y le dijo a Agar: agudiza tu visión, porque al lado siempre has tenido un pozo, un oasis, pero no lo has visto porque te dedicaste a fabricar espejismos. Quizás esta palabra sea para ti. Has tenido oasis por doquier
Quizás el Señor en medio de este proceso, de este desierto, te haya puesto oasis para proveerte de agua. Él es el agua, el manantial de vida que cura esta sed. Él es la provisión, los dátiles de las palmeras. Tantas cosas ha puesto el Señor en tu proceso de desierto, pero el miedo y la falta de percepción, una percepción equivocada nos lleva a fabricar espejismos que nos hunden más en el problema. De eso quiero hablarte. Y quisiera partir de la imagen o del personaje de Jesús, que es maravilloso. Jesús le devolvió la visión a mucha gente que tenía problemas de percepción, producto del engaño en el que vivían, a lo mejor estaban también aprisionados por maldiciones demoníacas, pero concretamente aquí hay la figura en el libro de Marcos, en el capítulo 8, del 22 al 26, Jesús le devuelve la vista a un ciego. Dice la palabra que lo llevó afuera del pueblo y le untó barro y saliva sobre sus ojos. Inmediatamente él abrió los ojos y le dijo, ¿qué ves? Dice, veo hombres como árboles que se mueven. Era un problema de ilusión óptica. Tal vez estaba tan emocionado que no podía ver la realidad. Entonces necesitó un segundo encuentro con Jesús. Jesús volvió y le lavó los ojos y pudo ver la realidad tal como era. Porque muchas veces nuestros miedos, nuestras emociones mal manejadas nos hacen distorsionar la realidad y es lo que se llama espejismo. Yo oro al Señor en esta tarde para que el Señor quite de tu mirada todo espejismo, quite de tu interior todo aquello que haya podido producirse producto de tu temor o del deseo de tener algo. De ese deseo, de tanto que anhelamos una cosa, terminamos fabricándola ante una visión equivocada y eso origina espejismos. Este señor, este ciego al que le devolvieron la vista en una primera instancia, tuvo un espejismo y confundió a un hombre con árboles, pero luego en el segundo encuentro con Jesús ve con claridad. Quizás muchos de nosotros necesitemos un segundo encuentro con Jesús, porque en el primer momento nos enfriamos, nos alejamos y ahora el Señor nos ha llevado al desierto, como dice Oseas, te llevaré al desierto y allí te hablaré con ternura. El Señor es tan tierno que nos lleva al desierto y no se olvida de nosotros porque nos va proveyendo. Y además de eso, pone oasis para que en nuestra travesía podamos descansar, para que en nuestra travesía podamos tener refrigerio y poder avanzar y salir fortalecidos de allí. Los físicos llaman a los espejismos un defecto en la refracción de la luz que está en el interior de los seres humanos, porque la realidad está tal como es. Nosotros las percibimos de otra manera. Es momento para poder entender que necesitamos despojarnos de nuestras habilidades, de nuestras competencias, que muchas veces nos llevan a fabricar espejismos en medio de ese desierto. Gózate en las dificultades, como dice la palabra, porque en el desierto, de lo que más abunda en el desierto es de la presencia de Dios. De lo que más hay en el desierto es la presencia del Señor y de su gloriosa y maravillosa ayuda, aunque a veces no nos gusta. Aunque a veces nuestro deseo es estar afuera y deseamos tanto estar afuera que empezamos a mirar oasis y creemos que esos oasis son reales y terminan siendo espejismos. Y quiero diferenciar entre un oasis y un espejismo, ya lo decía al principio. Los oasis son hechos del Señor, son provisiones. Los espejismos son creaciones de los seres humanos, producto de una refracción de la luz y en su interior lo miran como un defecto, como una ilusión óptica. A veces nuestros deseos nos llevan a que en medio del desierto encontramos oportunidades que de una u otra forma quieren mostrarse como bendiciones y no lo son, son simplemente espejismos. Isaías dice en la palabra que al mundo de hoy le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, es decir, hay una distorsión de la realidad. Producto de ese deseo a veces vemos bendiciones que realmente no vienen de Dios, por lo tanto no pueden ser llamadas así. Y te pongo un ejemplo, hace algunos años cuando era maestro de alma poníamos un ejemplo en ética cristiana de alguien que dejaba una tabla, un iPad encima de una banca y les preguntaba cuál sería la actitud si tú ves ese iPad encima de la banca que está abandonada. Alguien dijo, yo me la llevaría porque incluso estoy en este momento orándole al Señor por un iPad, así que yo lo vería como una bendición de Dios. Y empezamos a conversar y decíamos, bueno, ese iPad tiene un dueño. Ese dueño lo dejó allí por alguna circunstancia, se olvidó, se distrajo y lo dejó allí.
pero ese dueño tiene la posibilidad de volver al lugar y encontrar la tabla allí. Pero si tú te la llevas, entonces le quitas esa oportunidad y estás asumiendo algo que no es tuyo. Por lo tanto, estás quedándote con algo que no es tuyo. Y esa persona decía, pero yo lo tomaría como una bendición de Dios, porque estoy en una crisis económica en donde necesito una tabla para poder estudiar. Ese desierto por el que está pasando la persona lo lleva a desear tanto una tabla y ven esa oportunidad que está allí en la banca, ve una oportunidad como una bendición, como un oasis, pero realmente es un espejismo. ¿Y cómo puedo notar que es un espejismo? Porque la palabra de Dios claramente dice que yo no puedo tomar lo que no es mío. Dice, no robarás. Y lo que no es mío es de otra persona. Muchas veces hay gente que se le aparece a alguien y dice, se me apareció alguien ofreciéndome plata. Yo creo que es dinero del narcotráfico, creo que es dinero mal habido, pero la palabra dice que tomaremos las riquezas del impío y yo las tomaré. No, hay una distorsión allí de la palabra. Eso se convierte en un espejismo, pero no porque la palabra sea espejismo, sino por nuestro deseo de encontrar respuesta. Es mejor que sigamos en el proceso del desierto. Es mejor que avancemos para que podamos entender que el Señor nos está procesando. A medida que avanzamos nos procesa. Pero cuando todo lo queremos argumentar, lo queremos justificar desde nuestras competencias, comenzamos a tener problemas porque surge la queja, te llenas más de expectativa que de fe y cuando no logras alcanzarlo, tu expectativa, lo que tanto te propones, tu fe cae al piso. Pero cuando tú entiendes que Dios está en medio del proceso, te está llevando por ese desierto, te gozas en las dificultades. Hay una palabra maravillosa para compartirla con ustedes en esta noche, porque hay mucha gente que viviendo en el desierto cae en prácticas equivocadas. A lo mejor tu desierto es financiero y entonces cae en prácticas erradas como las prácticas de la nueva era y alguien me dijo que consultara el tarot o que me echara las cartas o que vaya donde un brujo y realmente me dijo que yo tenía un maleficio y por eso entonces me mandó estos baños, me los echo y esto he sentido que he cambiado. Por ahí hay una propaganda de una llave de unos indígenas que comprándola arreglan la situación. El problema es que puede arreglarte la situación 2 o 3 días porque el diablo también entra, opera, el enemigo y hace cosas para distorsionar la realidad. Pero no es una bendición, es un espejismo. Y es un espejismo porque lo quisiste alcanzar desde tus fuerzas, desde el anhelo de salir del desierto y no desde el anhelo que el Señor te saque del desierto, que son 2 cosas distintas. Una cosa distinta es cuando el Señor te saca y te saca en victoria porque es un Dios de amor. Otra cosa es que tú quieras salir del desierto a tu manera, desde tus fuerzas, desde tus habilidades, porque vas a retrasar el proceso. El pueblo de Israel tenía que atravesar hacia la tierra prometida durante 11 días, solo duraba el trayecto. Pero a causa de su queja, de su terquedad, a causa de querer hacer las cosas a su manera y no como el Señor se las dictaba a Moisés, se demoraron 40 años y lo peor de todo es que ellos no pudieron entrar, sino que tuvo el Señor que esperar que naciera una generación para que pudiera entrar. Hay una palabra que está en Jeremías, capítulo 2, versículo 13, que es una de las palabras donde yo encontré una queja del Señor. Y el Señor se queja de la actitud del pueblo. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se alejaron de mí, me dejaron de mí, se alejaron de mi presencia, dice el Señor en Jeremías, porque en medio del desierto se creyeron solos. Alguien tiene que escuchar esta palabra. A lo mejor estás pasando por un desierto en cualquier área de tu vida y te has sentido solo, pero sola no estás. El Señor va contigo de la mano para evitar que tengas espejismos. ¿Sabes por qué el Señor se pronunciaba y acompañaba al pueblo en forma de nube? Para que el calor que caía en el desierto al mediodía y durante todo el día no distorsionara la manera de ver del pueblo. Por eso iba en la nube para que tuvieran sombra. Y de noche iba en una nube de fuego para calentarlo y protegerlo de ese frío del desierto que terminaba congelando. Pero otros quisieron seguir el desierto a su manera. Tal vez estés pasando por ese proceso, pero no lo pases a tu manera. Deja que el Señor lo haga por ti. Se alista el caballo para la batalla, pero la victoria es del Señor, dice la palabra. Y no queremos estar aquí como nos dice Jeremías, que el Señor se queje de nosotros y dice, mi pueblo me abandonó, se alejó de mí, construyó para sí mismo cisternas rotas que no retienen agua, espejismos, oasis propios. Cuando tú tratas de hacer un oasis en el desierto, no va a poder, se va a resumir el agua,
porque no tienes los elementos, no tienes el conocimiento, porque no tienes las herramientas para hacerlo. Pero el Señor sí sabe cómo hacerlo. El Señor sí sabe cómo construir un oasis en medio del proceso si tienes temor. Si hoy tienes temor por el proceso por el que estás pasando, recuerda, el Señor hace oasis y levanta palmeras y construye pozos de agua y levanta vegetación como este verde. Por eso no quisimos buscar un desierto, sino un oasis. En medio del desierto, el Señor construye oasis para proveerte y para que brote jardines en medio de ese desierto. Pero jamás quieras hacerlo a tu manera, porque entonces van a comenzar a salir los espejismos que te van a desviar del propósito del Señor, que te van a sacar de ese proceso maravilloso en el que el Señor te está fortaleciendo el carácter, te está desarrollando la paciencia, te está dando fuerza, fe y vas a salir de allí en victoria. Los espejismos tienen que ver con el manejo de la luz y de la visión. A propósito, ¿cómo estamos viendo hoy? ¿Cómo vemos el desierto? ¿Cómo vemos nuestras crisis? ¿Como oportunidades para avanzar o como castigo de Dios? Quien los ve como castigo de Dios se va a enfrascar en el lamento, en el llanto, en la queja, pero quien lo ve desde otros ojos como una oportunidad que Dios te está dando para avanzar y para fortalecerte, vas a salir de allí victorioso y alegre de que el Señor te haya procesado. Dice la palabra que el Señor permitió que su pueblo tuviera enemigos para enseñarlo a pelear. El desierto es un tiempo de entrenamiento, es un escenario maravilloso, aunque abrupto, aunque hostil, es un escenario maravilloso para que tú aprendas a ser recursivo, para que aprendas a ser dinámico. En el desierto nadie se puede detener porque lo chamusca el sol, lo quema el sol. Por eso lo primero o la primera actitud que saca el desierto es que te hace dinámico. Te toca estarte moviendo, con cautela pero moviéndote para evitar que el sol te dañe. Necesitamos entender que en el desierto el Señor nos provee. Necesitamos alejarnos de esa visión distorsionada que construye espejismos, que nos lleva a hacer creer que es mejor otra ruta, que nos lleva a ver por todo lo que nos está proponiendo el mundo hoy como más fácil. Es más fácil ir donde un brujo, es más fácil robar, es más fácil hacer otra cosa. Los atajos te sacan del camino perfecto del Señor. Los atajos te sacan de ese desierto para llevarte a un espejismo donde no te van a saciar, donde no vas a poder tener provisión. Es mejor tener oasis de parte del Señor que tener espejismos que nos tengan entretenidos. Mucha gente está entretenida, mucha gente está distorsionada en su pensamiento, mucha gente está desenfocada, porque desde su deseo, como decía San Agustín, nació el amor por la ambición. Nació el amor por el dinero. Los oasis son creaciones de Dios. Disfruta del oasis. Y es que yo quiero salir de esto. De pronto te pusieron el oasis pequeño para que bebas, te fortalezcas, comas y sigas adelante. Porque lo que viene delante es todavía mejor. Vas a pasar a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Pero aún hay algunos pasos que tienes que recorrer en el desierto. El Señor llevó al pueblo de Israel al desierto y en el desierto los condujo hacia oasis. Quiero llevarte esta palabra que está en Éxodo capítulo 15 para que entiendas que es bíblico esto de los oasis. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, dice la palabra, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por ese desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Pero el Señor le dijo a Moisés que tomara un trozo de madera y lo tirara y convirtió las aguas amargas en agua dulce. La actitud que reflejaban las aguas era la actitud que tenía el pueblo. Tenía amargura, tenía queja porque no estaba haciendo su deseo, sino la voluntad del Señor. Y hacer la voluntad de Dios tiene que superar nuestro deseo, porque la voluntad de Dios tiene 3 componentes poderosos. Es bueno, es agradable y es perfecto. Jamás se nos olvide. Luego que salieron de Mara, dice la palabra en Éxodo 15:27, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elín, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Hay mucha gente que desconoce que en el proceso del desierto no te va a ir tan mal. Primero, porque Dios va contigo. Y segundo, porque el Señor tiene oasis preparados donde va a haber palmeras, dátiles, provisión para que descanses. Así como le dijo a Elías, cuando Elías estaba huyendo de la reina de Bezalel para que lo iba a matar,
El Señor lo dirigió al desierto, pero él tenía tanta queja que quiso morirse y mandó un ángel que le cocinó unos panes calienticos para que él tomara fuerza y avanzara. El Señor te está diciendo, te voy a poner un oasis en medio del desierto para que tomes fuerzas, para que te recargues y puedas avanzar. Porque el Señor jamás va a permitir que tú te quedes a mitad del camino, pero necesitas confiar en el Señor. Necesitas hacerte resiliente para saber que ni el sol, como dice la palabra, ni el sol te quemará durante el día, ni la luna durante la noche, porque el Señor cubre tu entrada y tu salida en el camino y en el hogar. Es tan importante entender eso. Gocémonos en el desierto. Gózate en las dificultades, pero siempre pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en el Salvador, pon tu mirada en el proveedor, en el que hace oasis en medio del desierto para que brote la vida. Por eso en el desierto vas a encontrar comida. De pronto no la podemos ver porque no estamos entrenados, pero el Señor te va a agudizar la vista para que en los cactus encuentres comida como la hacen en México cuando cocinan el nopal con recetas deliciosas de esa tuna que viene del desierto, para que en medio de esos cactus encuentres también agua y te puedas proveer, para que en ese desierto también encuentres insectos como se alimentó Juan el Bautista, de saltamontes, de langostas y de miel. El desierto es un lugar hostil, pero te provee todo lo necesario para fortalecerte y que salgas de allí en victoria. Por algo Juan el Bautista se reconocía a sí mismo en la palabra: yo soy la voz que clama en el desierto. Abran el camino para que el Mesías llegue. Qué maravilla saber que en el desierto se preparan hombres y mujeres para los grandes propósitos del Señor. Alégrate del desierto en el que estás pasando, porque el Señor no te va a dejar morir. El Señor no te va a poner una prueba que no seas capaz de soportar. Quiero dejarte esta palabra maravillosa que está en el Salmo 84, versículo del 6 al 7. Voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice: qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando pasan por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por las lluvias tempranas. Mientras se acercan, son cada vez más fuertes hasta llegar al monte Sión y encontrarse con el Dios más fuerte. Alégrate porque el Señor te está dando las fuerzas para atravesar, y ese valle de lágrimas, ese desierto de lágrimas, lo va a transformar en alegría y va a traer lluvia temprana y te va a hacer más fuerte. Yo oro por todas aquellas personas que habían estado desesperadas durante esa travesía por el desierto, diciéndole a Dios: ¿cuándo se acabará esto? Pero el Señor te dice: pronto. Solo genera confianza en mí, solo genera resiliencia, adáptate a las circunstancias. Y yo te haré un hombre, una mujer conforme a mi corazón, para que puedas tener la fortaleza, el ánimo, la paciencia y la capacidad para seguir adelante. Que tu deseo de salir del desierto no te lleve a fabricar espejismos que te alejen del propósito de Dios. Más bien que tu deseo de continuar en la presencia del Señor te permita disfrutar de esos oasis maravillosos. Y la mejor forma de distinguir entre un oasis y un desierto es ir a la palabra de Dios y preguntarle: Señor, ¿tú qué dices? Yo quiero escucharte, Señor. Según esto que me estás mostrando, también muéstrame en tu palabra y ayúdame a distinguir desde una percepción clara la diferencia entre un oasis y un desierto. El oasis viene de ti, Señor, porque eres tú el proveedor, pero el espejismo viene de mi deseo, de mi necesidad de salir de allí. Mucha gente entró al desierto, pero ninguno se murió en el desierto. Juan el Bautista salió a anunciar a Cristo. El profeta Elías salió del desierto fortalecido. Jesús fue llevado al desierto 40 días y salió fortalecido porque derrotó al diablo allí. Tanta gente fue al desierto y fue bendecida en el desierto. Agar salió porque el que estaba en el desierto, o su corazón estaba en un desierto terrible a causa de su soberbia, de su mala actitud. Pero fue llevada a ese desierto físico, y allí, después de padecer producto de lo que había en su corazón, porque no confió en el Señor, y gracias a Dios, que es generoso, se le acercó, así como se los dije en un principio, y borró ese espejismo donde veía muerte, lo borró y puso al lado un oasis. Tal vez esta noche tengas que entender que el Señor ha puesto a tu lado un oasis. Sí, abre los ojos, por favor. Abre los ojos en el nombre poderoso de Jesús.
Yo oro en esta noche para que el Señor abra tus ojos, abra tu percepción y puedas entender que en medio de esa dificultad que tú muchas veces crees que es un castigo o una maldición, es todo un escenario de oportunidades para que amplíes tu visión y te goces del proceso, te goces de los oasis, porque el Señor te está proveyendo. De pronto no es lo que tú quieres, pero sí es lo que necesitas para entrenarte allí y sacarte en victoria. Yo quiero orar e invitarte, si te conectas por primera vez con nosotros, invitarte a que recibas al Señor Jesús en tu corazón y puedas salir de ese desierto en el que te encuentras a la manera de Dios y no desde nuestras propias fuerzas. Di conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor, como el gobernador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz por mí, que resucitaste por mí y habrás de volver por mí. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí nunca jamás. Desde hoy, Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida a mi corazón para que hagas con mi vida lo que tú quieras que yo sea. Señor, gracias te damos por cada persona que se conectó en este momento y que tú puedes ampliarle su visión para que deje de ver espejismos y se enfoque en todas las bendiciones que tú tienes para él en el proceso. Los bendigo a todos. Que pasen buena noche, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les extienda su amor. Que el Señor los mire con agrado y les conceda la paz. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buena noche. Chao, chao.